Soy Clara Barres, tengo 21 años, vivo en el barrio del Borchí desde siempre. Uno de mis lugares favoritos, bueno, obviamente el Parque del Borchí, porque es pues donde me he criado siempre y he crecido. Ha mejorado, ha cambiado y como que yo he cambiado también con el parque, ha sido como una evolución conjunta. Mi colegio de toda la vida está allí también, y también la parte de las cuevas, porque yo siempre jugaba por un laberinto que hay enfrente de la torre, que pues siempre me trae bonitos recuerdos, porque yo jugaba y no llegaba al techo y ahora pues saco 3 cabezas. Un recuerdo bonito, mi tío es el dueño del horno de los cachaps y toda la familia veíamos siempre los moros y cristianos ahí como en la puerta todos juntos. Bueno, desde que tengo 18 años quería presentarme y pues este año por la universidad me venía mejor de tiempos, de horarios y tenía más disponibilidad. Al final convencí a mi hermana y a una amiga y se presentaron conmigo. En mi caso está mi hermana y una de mis mejores amigas, pero luego pues he descubierto a 2 chicas que a lo mejor sí que me sonaban pues del pueblo, pero nunca pues no las conocía, no había hablado nunca con ellas, pero hemos hecho una piña súper guay las 5 y a tope con ellas. Yo soy una persona que me pongo muy nerviosa para todo y yo me acuerdo antes de salir que nos nombraran como corte, digamos, yo ya estaba dentro llorando, el alcalde dice el nombre súper rápido y yo antes de que dijera mi nombre me acuerdo que miré a mi hermana, ella me miró y yo dije, va a salir mi nombre. Acorda nombrar Regina de les Festes Majors de Paterna 2024 a Clara Barres. Cuando salí pues vi a toda mi familia ahí, pues también emocionada porque les hacía mucha ilusión. El pregón me tiene un poco nerviosa, impone mucho, ¿no?, salir ahí a hablar, pero yo creo que ese es como el momento de, pues ya han empezado nuestra fiesta, ya como yo creo que aterrizaré en la realidad de, ostras, esto está pasando de verdad y qué guay que esté pasando. Me ha sorprendido mucho que hay mucho hermano entre las comparsas, entre las peñas. Ves los moros y cristianos que a lo mejor se relacionan más con comparsas, pero luego ves que la gente también está en todos los actos de fe, está también muy involucrada en el fuego, muy intenso. Estamos invitadas a todo, nos tienen mucho en cuenta. Es como que conoces ya no solo las fiestas de Paterna, sino cosas de Paterna que a lo mejor no sabías que se hacían aquí. Pero sí que me quiero meter algo, a lo mejor a la jaula juvenil o algo de eso, en el Correfoc. Seguro que algo seguro. Pienso que no se puede explicar, pienso que lo tienes que ver, que estar delante, sentir la emoción, la adrenalina de ver a la gente tirar, de salir tú corriendo también. Yo creo que al fin y al cabo es algo que todo el mundo espera, que viene no solo gente de Paterna, sino de otros pueblos. Si yo traigo a alguien, a algún amigo, a alguna amiga que no es de Paterna, lo primero que haría sería pues, ir a comer a algún sitio de Paterna muy guay, que probara los cachaps, darle una vuelta por las cuevas, a lo mejor se hacen algún concierto en el auditorio, el centro musical. Os invito a que vengáis a disfrutar de nuestras fiestas. Paterna es una ciudad muy grande que tiene de todo, lo vais a pasar genial. Hay actos para todo tipo de edades, todo tipo de personas. El foc, la festa y la fe es nuestro lema. Y os invito tanto a los conciertos como a la corda, a todos los actos de fuego y a ver a nuestro Morenet también y a recorrer cada rincón de Paterna en las 2 últimas semanas de agosto. Que no me encantas, te quiero.